idea. La idea no es que nos crezcan estos cachetes. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos a todos. Cuéntenme un poquito entonces cómo les fue en la clase del viernes, que hablaron de Bandura. ¿Qué me pueden hablar de Bandura? A ver, ¿quién se acuerda de algo de Bandura? Bandura. Bandura. De Bandura. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Sí me oyen? No veo. ¿No ve? Sí, ya la veo. ¿Ya me ve? Sí, ya la veo. Vamos a ver, aquí esperar, vamos a llamar a don Darío que nos vea aquí despeinadas. Hola, caballerísimo. Sí. Bien, aquí mostrándole a sus pupilos, vea. Véalos. Sí, sí lo oyen. Sí lo oyen. Mira, qué cordial saludo para todos. Muy bien, entonces aquí voy a empezar con ellos. Estoy esperando que entre, me falta Mariana para empezar, sino que como acá en Zoom las clases son de 40 minutos, se corta y todos debemos volver a entrar. Todos debemos volver a entrar, otros 20 minuticos más y yo trato de que estén todos al mismo tiempo para que nos empiece a contar a partir de que todos estén al mismo tiempo. Ahí llegó Mariana, muy bien, ahora sí los tenemos a todos juntos. Hola, Mari. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien. Bienvenida a la clase. Gracias. ¿Sí me ven? No, está como muy oscuro eso por allá. ¿En dónde? ¿Dónde está metida Mari? No, en mi sala. En la sala. Que está oscuro el día, está oscuro el día. Sí, esa llovedera. Esa llovedera. A ver. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos entonces acá con la pregunta que les hice. Les pregunté que cómo les había ido el viernes con Bandura. ¿Que quién era ese señor? Señor. Bueno, era un psicólogo, pedagogo. Bueno, señor. Claro que sí. Un abracito. Chao. Vea, abandonó la clase este caballero. No. Bueno, muy bien. Entonces, cuéntenme un poquito de Bandura. A ver, Bandura, ¿qué fue lo que él, digamos, los pensamientos de Bandura, cuáles eran? ¿Él pertenecía a qué corriente? A ver, hablemos un poquito de Bandura. Habló de la teoría del aprendizaje social. Muy Era bien. psicólogo y pedagogo. Nos habló de los 4 aprendizajes por observación. Vicario. Se centró en estudios de tendencia conductiva y cognitiva. Ajá, muy bien. Hizo experimentos con niños, hablando de la imitación. Sí, muy bien. Los niños aprendían por medio de la imitación. Excelente, así Igual es. como con los animales. Igual que con los animales. Muy bien. Bandura fue uno de los que promovió el aprendizaje vicario o el aprendizaje por imitación, que es lo que sucede con los niños. ¿Qué sucede con los niños? Los niños que aprenden. Lo que ven Lo de que quién? ven, el ejemplo, lo El que ven de ejemplo. los adultos. Muy bien, lo que ven de los adultos. Ese mismo aprendizaje es el que él promocionó. Y hoy vamos a hablar de un personaje también conductista, tenía que ver con el análisis experimental del comportamiento, y él es Eysenck. Es conocido por hablar de la teoría de las personalidades, ¿sí? Vamos entonces, Súper. súper, este es un personaje, les voy a contar un poquito acerca de su historia. Les voy a compartir mi pantalla en este momento. Por aquí es, permítame un momentico. Permítame un momentico acá. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de Eysenck. Dentro de los videitos que les mandaron por adelantado, cuéntenme qué de pronto saben de Eysenck. ¿Qué es la teoría de la personalidad? En lo que yo entendí,
La teoría de Sí. la personalidad habla de 3 dimensiones o factores. Ujú. En ellos está el psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Neuroticismo. Muy bien. También habla de que el comportamiento se puede ordenar en 4 niveles distintos. Muy bien, El primer, Juliet. el primer nivel es en base a las respuestas específicas. Ujú. El segundo nivel, respuestas habituales. El tercer nivel, rasgos. El cuarto nivel, tipos. Y en el cuarto tengo entendido que es donde salen las 3 dimensiones. Sí, muy bien. Ahorita vamos a aclarar un poquito acerca de no solamente esa parte de las dimensiones, sino también de los temperamentos, porque Heisen basó su estudio también en los tipos de personalidades, pero recordemos que la personalidad sale del carácter y el carácter sale del temperamento. Entonces vamos a ir un poquito allá, les voy a también a mostrar lo que es el sistema nervioso central y autónomo y también les voy a mostrar un poquito, les voy a hablar acerca del sistema simpático y parasimpático. Ustedes van a decir, oiga, ¿y esa profe qué es eso que nos trajo el día de hoy? Sino que para conocer Anatomía. anatomía, para conocer un poquito acerca de lo que nos habla y los términos a los que llevamos nosotros, necesitamos que estar, digamos, como metidos en el cuento. Podríamos decir que entender un poquito más cómo es esa parte fisiológica, que fue lo que Heisen analizó para poder llegar hasta ese punto más dimensional del comportamiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a compartirles la pantalla acá para que ustedes puedan ver lo que yo tengo en este momento y podamos entonces seguir acá con la clase. Muy bien, vámonos un poquito acá a hablar de Heisen y quiero compartirles un poquito acerca de su vida. Es importante saber, cuando vamos a hablar de estos personajes, hablar un poquito acerca de lo que es la vida de ellos, de dónde surgió, de qué escuela, ¿sí? Porque es muy importante saber. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Freud? Freud nos hablaba la historia acerca de que él es el padre del psicoanálisis, pero que también venía de una escuela muy renombrada y era la tercera escuela de Viena, ¿cierto que sí? Entonces, cuando nosotros nos dicen la tercera ola de la psicología, entonces uno debe saber de qué escuela viene o de qué enfoque viene para entender un poquito más, ¿sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Bien. Bien, levántenme la manito a ver si todos estamos bien allí. Levántenme el dedito. Eso, La muy veo allá. ¿sí? Ahora sí. Muy bien. Bueno. Bueno, muy bien. Exactamente, aquí vamos. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? En este momento Sí. pueden Sí, ver. profe. Ok, muy bien. Entonces, lo que me escriban por el chat también se ve acá. Si me escriben por el chat también van a ver lo que yo Chismosear. responda por acá. Sí. Muy bien, entonces sigamos acá. Entonces, Heisen nos habla de la teoría de la personalidad. ¿Qué es la teoría de la personalidad? Entonces vamos un poquito más adelante y vamos viendo que la teoría de la personalidad nos instruye acerca de los componentes de la personalidad. Hablemos de Heisen. Él nació en Alemania y le tocó sufrir todo lo de la Alemania nazi, ¿sí? Él estuvo en el tiempo de los nazis, escribió más de 75 libros, muchos de esos libros fueron quemados en el tiempo de Adolfo Hitler. Incluso este personaje murió en el año de 2000, perdón, de 2017 murió él. Permítame, por acá tengo, ay, me desconcentré Yo, por aquí, más adelante. 1997 creo, si no estoy mal. sí, Sí. Eso, eso. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? No. no, Ay, ¿no? No. no. Sabemos a usted. Ah, no, espérenme. ¿Qué pasó? Bien, muy bien. Vamos otra vez entonces a compartir acá la pantalla, no sé qué pasó. Ah, ya, ahora sí la ven. ¿Creo que sí? Bueno, dice que Sí, profe. sus padres se divorciaron y él fue criado por su abuelita. Abandonó su hogar cuando tenía 18 años. Heisen nos habla que cuando los nazis llegaron al poder,
Su familia era simpatizante con los judíos. La vida de Heisen estuvo en peligro porque, pues obviamente, si él hacía parte de los judíos, pues sabemos que todo esto de la historia de la Primera Guerra Mundial habla acerca de, la Segunda Guerra Mundial, perdón, habla acerca de que las personas que tenían contacto con los judíos o los mismos judíos podían estar en este peligro, ¿cierto? Durante esa Segunda Guerra, él fue psicólogo de emergencia en un hospital. Recuerden que los psicólogos de emergencia son los psicólogos que trabajan los primeros auxilios emocionales en casos de desastres. Entonces, él trabajaba precisamente con la Universidad de Londres, investigaba acerca de los diagnósticos psiquiátricos, pero él iba un poco más allá. Heisen no se quedó solamente con estos resultados de las investigaciones, sino que él buscaba encontrar como un componente más clínico. Por ende, estudiaba más la psiquiatría que la psicología. Recordemos un poquito que el psicólogo puede atender la parte del comportamiento, pero el psiquiatra puede medicar y además mirar todo lo que son los trastornos, ¿sí? Todo el tema de los trastornos es lo que tiene que ver con la parte psiquiátrica. Dice que más adelante, por allá en el año de 1983, él se retiró y escribió hasta el año 97, que fue su muerte. Pero vamos a adentrarnos un poquito más en su teoría. La teoría de Heisen se basa principalmente en la genética. Él es un conductista, él viene de la corriente de los conductistas, así como hablábamos como Skinner, como Pavlov, como Watson, ¿sí? Como Thorndike, pero él ya es como un neoconductista o conductista radical, cuando se va descomponiendo un poquito más esa parte del conductismo y se convierte más hacia la parte experimental, ¿sí? Del comportamiento. Entonces, para él era considerado los hábitos aprendidos como algo más importante y asimismo tenía que ver con las diferencias que surgían de acuerdo a las personalidades, ¿sí? Eran hereditarias. Quiero en este momento por acá, permítame un momento, hablar de unos puntos bien interesantes y les voy a poner acá la pizarra para explicarles un poquito acerca de eso. Entonces, quiero que vayamos acá en el texto y les voy a hablar entonces del temperamento. El temperamento. Recuerden que el temperamento y el carácter son dos cosas diferentes. El temperamento viene ¿de qué? De temperatura. Es decir, que es para nosotros innato, o sea, nace con nosotros. Temperatura es lo que está en el bolso o en el saco que tiene la madre donde está el bebé. Ahí hay una temperatura, ¿cierto? Y por ende, eso nace con nosotros dentro del temperamento. Es innato, es decir, que el temperamento no se puede ¿qué? Modificar, ¿sí? El temperamento no se puede modificar. Mientras que el carácter es aprendido. El carácter es aprendido. ¿Significa que qué? Que se Que modifica. sí puede cambiar. ¿Y por qué se modifica? A ver, ¿quién me dice por qué no se modifica? ¿O por qué se modifica? Eso lo han aprendido con don Darío. No me digan que no, que él ha hablado de la teoría de los 4 temperamentos. Bueno, muy bien, les voy a recordar un poquito pues para que entremos en el contexto porque ya vi que se les olvidó. Resulta que el carácter es la suma de ¿qué? Oiga, esta pizarra está como loca hoy. El carácter es la suma del temperamento, vamos a ponerlo por acá con otro color. Es la suma del temperamento más el carácter, pero también los hábitos aprendidos. ¿Dónde se aprenden los hábitos? En el entorno social, en el entorno,
¿sí? En la parte social. De esa manera, ¿por qué es tan fácil modificar nuestro carácter? Porque simplemente algo que traemos nosotros, que es el temperamento, que no se puede modificar, pero que es de carácter biológico, pero que también, por aquí bajémoslo un poquito. Se me fue. Ahí, bueno, biológico, me quedó por acá entremontado. De carácter biológico, pero también es hereditario. Mientras que como este es aprendido, nos permite que modificarlo. ¿Qué pasa cuando el niño empieza a tener en su entorno conocimientos del resto del mundo? Es decir, él sale acá y el niño, de por ende, ustedes veían ayer el viernes en la parte del aprendizaje, el aprendizaje ¿por qué? Por imitación. Recuerden que el niño lo que ve acá es un niño que está simplemente solo, que toda la atención la tiene para él, aquí en la parte del temperamento, ¿cierto? Pero resulta que en esta parte de acá, más adelante, en la parte del carácter, el niño entonces empieza a interactuar. ¿Con quién empieza a interactuar? Con los niños en la guardería, empieza a interactuar con otras personas y él aprende de los hábitos, de las rutinas, de las cosas que va viendo en el entorno y por ende puede modificar su carácter. Pero viene algo que es más importante aún todavía, y ahí es donde quiero llegar, y es lo que Heisen hablaba en su teoría, y es la parte de la personalidad. ¿Qué es entonces la personalidad? La personalidad La define como una organización dinámica de carácter, temperamento, intelecto y lo físico de la persona. muy bien, el temperamento y lo físico de la persona. Ahora les pregunto, ¿personalidad e identidad es lo mismo? No. Esta es una pregunta muy psicológica, digámoslo así. No. Yo creo que no. No es lo mismo, muy bien. Una es innata también de nosotros y la otra se construye con el tiempo. ¿Cuál es la innata de nosotros? La identidad. La identidad, muy bien. La identidad es innata, pero la personalidad se construye. ¿Por qué? Porque es el temperamento más el carácter más los hábitos. Eso es igual, vámonos a hacer acá, a la personalidad. Eso es igual a la personalidad. La personalidad nos construye a partir del temperamento, del carácter y de los hábitos. Entonces, la personalidad es modificable. Esto fue lo que en su teoría nos dejó Heisen. Y vamos a ir otra vez nuevamente aquí a la parte de las diapositivas para entender un poquito más lo que él hablaba en su teoría. ¿Sí? Dice que él hablaba primeramente, aquí vamos, muy bien, estaba interesado en lo que, estaba interesado en lo que usualmente se conoce como el temperamento, que ya sabemos qué es el temperamento, ¿cierto? Ya recordamos qué es el temperamento, muy bien. Heisen además estaba dedicado a la parte investigativa y dentro de sus investigaciones habló acerca de una estadística llamada el análisis factorial. ¿Qué hablaba él? De las dimensiones. ¿Qué dimensiones eran esos factores que caracterizaban la personalidad del ser humano? Entre ellos estaban lo que es la timidez, la extraversión o la introversión también, hablaba él. Él examinaba también la parte del neuroticismo y del psicotismo, o sea, el neurótico y el psicótico. Que vamos a ver cuál es la diferencia entre esas personalidades. Incluso desarrolló un test muy conocido de personalidad que se usa como batería y es el test de Heisen. Muchas personas lo hacen y allí está entonces lo que viene representado actualmente como el DISC. ¿Se acuerdan qué es el DISC? La teoría evolucionada de los 4 temperamentos. Ya lo vamos a ver entonces acá más adelante.
La investigación entonces de Eysen nos hablaba de las dimensiones, entonces el neuroticismo, la extraversión o la intraversión, y también nos hablaba más adelante, y aquí voy a compartirles otra parte de la pantalla, nos hablaba, por aquí, muy bien, del modelo Pain. Ese modelo Pain, ¿lo pueden ver todos acá? ¿Sí? El modelo Pain en el campo de la personalidad nos hablaba entonces de esas corrientes que afirmaban que nosotros tenemos esas 3 dimensiones o superfactores. Para Eysen, las más importantes eran la extraversión, el neuroticismo que mencionábamos y el psicoticismo. Entonces hablemos de la extraversión. Para él era una de las dimensiones más trabajadas. Y ahí entonces, como él hablaba en términos de la parte psiquiátrica, es cuando a la gente le dicen que tiene la parte bipolar, ¿sí? ¿Qué es bipolar? Ahora nosotros tendemos de pronto a igualar lo que es un trastorno bipolar como una ambivalencia de ánimo, y es algo muy diferente. Ambivalentes somos todos. Todos tenemos digámoslo así, la forma de estar hoy o en este momento tranquilos y quizás más tarde alterados. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestro estado anímico, pero no con un estudio más concienzudo de nuestra parte que psiquiátrica, ¿sí? Entonces, por ende, Eysen cuando hablaba de esos motores de conducta, como lo que son la observación, la conservación, la autodefensa, él hablaba acerca de ese factor que vinculó con su teoría en cada una de esas dimensiones biológicas, pero a nivel neuroquímico, cómo estaba compuesta, los rasgos de esa personalidad. Entonces aquí les voy a mostrar el sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto en su parte principal, el sistema nervioso central, por lo que es que, ¿quién me ayuda acá leyendo? A ver. Cerebro y espina dorsal. Muy bien. Y el sistema nervioso periférico ya tenía que ver con la parte más somática, lo que son los órganos sensitivos, los músculos voluntarios, mientras que el sistema nervioso autónomo habla de lo que son las glándulas internas y lo que comunica. Una entra, todo lo que son los neurotransmisores, y el otro lo saca. Para eso está la parte simpática y parasimpática. Entonces, más que todo a eso los quiero llevar. Él hablaba en términos de la parte excitativa y de la parte de calma del ser humano. Todo viene desde el cerebro y baja por la espina dorsal, ¿sí? Y aquí están todas las terminaciones nerviosas. Sabemos que lo que es el sistema nervioso nos controla desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, ¿cierto? Y los neurotransmisores hacen todo lo que es su sinapsis, o digamos ese choque entre neuronas, ¿a partir de qué? De esa corriente o de esos, podríamos decir, de las dendritas, de los axones que van acá en el sistema nervioso. Resulta que uno de ellos tiene que ver con la parte de la excitación. Entonces, cuando nosotros estamos ante un momento, digámoslo, de estrés, podríamos decirlo, nosotros lo que hacemos es tener una excitación. No hablemos en el torno o en el campo solamente sexual, ¿sí? En torno a la parte sexual, sino una excitación, porque nuestro estado anímico tiene un altibajo, y empezamos con esa parte de excitación. Allí, y volvemos otra vez a lo que Heinz nos mencionaba, en este lado de acá, para él entonces era cuando estaba la gente en estimulación continua, ¿sí? Estimulación, contacto excesivo. Y de esa manera una persona podría ser introvertida o extrovertida, ¿sí? De acuerdo a si estaba en calma o si estaba en excitación. Entonces él dice que esos factores como la sociabilidad, como la actividad, la asertividad, eran precisamente esos factores dominantes que permitían distinguir la personalidad de un ser humano, ¿sí? En esa parte de la extraversión, por ejemplo, él decía que una persona extravertida o introvertida era cuando tenía como más calma, mientras que la extrovertida era la persona que estaba más en excitación. El neuroticismo, una persona neurótica.
¿Quién ha escuchado hablar de una persona neurótica? ¿Quién se considera neurótico? A ver, ya hemos Dice que el estudiado. neuroticismo tiene cambios de humor frecuentes. Ujú, Suelen estar preocupados, ansiosos, deprimidos. muy bien. El neurótico tiende y cambia también mucho. Baja autoestima, sentimiento de culpa, depresión, ¿sí? Depresión. Ahora en la teoría de los temperamentos, ¿ustedes se han hecho el test de los 4 temperamentos alguna vez para saber si son No, flemáticos, ahí, si son coléricos, si son melancólicos, ¿no? no. Bueno, Yo ahorita sí lo he hecho. sí, les voy a dejar eso de tareitas. Recuerden que hace 8 días les dejé una tarea, la última clase. Ah, pero ustedes sí participaron. Recuerdo que lo hicieron a través del chat, ¿cierto que sí? Sí, todos participaron. Muy bien, se salvaron por esta vez. Se salvaron por esta vez. Muy bien, sigamos entonces acá. Resulta que esa parte del neuroticismo tiene que ver entonces con la emotividad, esas bases biológicas de la dimensión que están relacionados con el sistema nervioso autónomo, que lo veíamos acá ahorita, que comunica los órganos y las glándulas, ¿sí? El sistema nervioso autónomo. Muy bien. Vamos acá nuevamente. Ah, bueno. Muy bien. Entonces sigamos acá. Más adelante entonces nos sigue que el psicoticismo. ¿Qué es el psicótico? El psicótico es la parte que defiende todas las otras dimensiones. El psicótico es el que está en autocontrol, es la parte hostil de la personalidad, la agresividad, la frialdad, el egocentrismo, la impulsividad antisocial, la ausencia de qué? De empatía, la creatividad y la rigidez. Esta dimensión no es tan sólida como las anteriores. ¿Por qué? Porque se basa principalmente en el metabolismo de la serotonina. Y como es un neurotransmisor, que la serotonina se activa ¿cuándo? ¿Cuándo se activa la serotonina? ¿Qué es un neurotransmisor? Pues precisamente en estados de ¿qué? De excitación. Estados anímicos, ¿sí? En estados anímicos, la serotonina. Muy bien, sigamos entonces en adelante. Más bien, él trabajaba una escala también muy conocida, que es la escala de los que no son psicóticos, sino más bien psicópatas. Y de en ese camino del estado ambivalente, hay una línea muy delgada entre la persona que es psicótica, antisocial, asocial y psicópata. ¿Sí? Son Profe, conductas, sí, claro, Ladi, cuéntame. perdón, es que escribió Tatiana que se le salió la página. Ah, bueno, pero ya casi nos quedan 8 minuticos para que volvamos a entrar los otros 20 minuticos. Si quieren, vamos a hacer algo. Dejemos acá y corto para que volvamos a entrar y pueda entrar Tatiana de una vez. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Bueno, profe. Ok, sí. espérame un momentico, yo dejo de compartir la pantalla y ya entonces le decimos a Tatiana que seguimos ahí nosotros. ¿Sí? Un momentico. Permítame un segundito. Un momentico. Que no estoy viendo, no los estoy viendo a todos. Yo no los estoy viendo a todos. Muy bien, excelente. Ok, bien, bien, bien. Entonces voy a colgar acá un momentico y lo que vamos a hacer es que vamos a volver a entrar para que nos cuente los... ¿No se escucha bien? Ok, vamos a ver. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, lo que vamos a hacer es que vamos a salir un momentico y vamos a volver a entrar para que pueda entrar Tatiana de una vez y nos vuelva a contar los 40 minutos. ¿Sí? Listo. Sí, Bueno, señora. muchas gracias. Denle en finalizar reunión Ve. allá abajo. Ok. ¿Listo? Ah, ya entró Sí. Tatiana. Tatiana, hola. Tati, Hola. vamos a salir y vamos a volver a entrar, ¿sí? Para que empecemos a contar los otros 40 minuticos. ¿Ok? Bueno.
Ok. Es que está entrecortado, no lo entendemos.